Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy el Dr. Luis Tenti y en esta nueva clase del curso de Introducción al Derecho vamos a entrar a estudiar el tema del derecho como término análogo. Tenemos que tener en cuenta que para desarrollar este punto seguimos al autor Juan Alfredo Casaubon, que es, como hemos dicho, un autor de raigambre y jus naturalista que sigue la postura aristotélico-tomista. En este sentido, tenemos que entender que para Santo Tomás el derecho era un término análogo. Y vamos a ver que el derecho como término análogo es un término que tiene distintos significados y estos están dotados de relación entre sí, principalmente relacionados a través de un analogado principal o de una idea o concepto principal del derecho, que es, para Santo Tomás, la ipsa res iusta, es decir, la misma cosa justa. Entendiendo desde esta postura tomista que el término cosa no hace referencia a bienes materiales, o objetos materiales como entenderíamos el término hoy en día, sino que hace referencia principalmente a la conducta humana de dar, hacer o no hacer, es decir, a las acciones, daciones y omisiones. Y lo justo, palabras más, palabras menos, está relacionado con dar a cada uno lo suyo, es decir, dar al otro o no privarlo de lo que le corresponde. Entonces, si quisiéramos traducir esta concepción principal o este concepto de derecho para Santo Tomás, diríamos que es la conducta humana de dar, hacer o no hacer que le da al otro o no lo priva de lo que le corresponde. En este sentido, esta es la principal idea o concepción de Santo Tomás, y a partir de esta idea se han ido desprendiendo diversos significados de la palabra derecho, haciendo referencia, por ejemplo, al arte mediante el cual se conoce lo que es justo, es decir, la ciencia del derecho, el lugar donde se otorga el derecho, los tribunales, la sentencia dada por aquel a cuyo oficio pertenece el hacer justicia, la sentencia. También el derecho en sentido objetivo, como lo entendemos hoy, es decir, ese conjunto de normas positivas que determinan qué es lo justo, que Santo Tomás no llamaba derecho objetivo, sino que llamaba derecho normativo. También el derecho en sentido subjetivo, es decir, aquellas facultades o prerrogativas justas que el ordenamiento jurídico y la ley en general otorgan a los individuos, etc. Todas las concepciones de derecho que llegan a haber son desprendimiento del analogado principal. Por eso para Santo Tomás siempre el derecho tiene cierta relación con la justicia, porque el analogado principal del cual derivan todas las demás concepciones es la misma cosa justa. Tenemos que entender también que hablar de analogía en los términos tomistas no es lo mismo que el raciocinio por analogía. Raciocinio por analogía, bueno, vamos a verlo más adelante, principalmente, por ejemplo, cuando veamos integración del derecho a través de las leyes análogas. La analogía en este caso hace referencia a un tipo de término. Los términos se clasifican en términos unívocos, equívocos y análogos. El término unívoco es aquel término que tiene un solo concepto. Palabras más, palabras menos. Por ejemplo, el término hombre. Sabemos que se hace referencia principalmente al ser humano, por ejemplo. Un término equívoco es aquel que tiene varios conceptos, pero no están dotados de relación entre sí. En la última clase, si mal no recuerdo, poníamos como ejemplo el término gato. Gato podría significar un animal doméstico o podría significar la herramienta que utiliza el mecánico para levantar el auto para cambiar una rueda, por ejemplo. En este caso, las diversas concepciones o los distintos conceptos del mismo término no tienen relación entre sí. En cambio, el término análogo es también aquel que tiene varios conceptos, pero estos están dotados de relación entre sí. Por ejemplo, el término sano y el término principio. Dentro de los términos análogos tenemos dos tipos de analogía: la analogía por atribución y la analogía por proporcionalidad. La analogía de atribución básicamente es aquella en la cual tenemos una idea principal, un concepto principal, y a partir de este se derivan los demás ideas o los demás conceptos o los demás analogados. Tenemos un analogado principal
y analogados secundarios o derivados de este. En cambio, la analogía de proporcionalidad tiene un origen matemático y justamente se extendió por analogía de raciocinio a lo no matemático. Por ejemplo, el término principio tiene que ver con una relación de proporción entre las diversas concepciones o los diversos significados. Por ejemplo, el término principio siempre se hace referencia a un punto de partida respecto de un camino a recorrer. Por ejemplo, si hacemos referencia al principio de la recta numérica, al principio de un camino que se entiende a recorrer, al principio de una carrera universitaria, por ejemplo, siempre estamos hablando de un punto de partida respecto de un camino, y es esa proporción que siempre el 0, por ejemplo, es a la recta numérica, el punto de partida de una carrera es al trayecto de esa carrera, etc. Siempre hay una proporción entre las distintas concepciones que hay del término. Justamente el derecho es un término analogado por analogía de atribución. Como decíamos hace un rato, tenemos un analogado principal y a partir de este se derivan los demás analogados. Según Santo Tomás, el analogado principal era la ipsa res justa, o la misma cosa justa, como ya hemos analizado. Los segundos analogados son el derecho normativo y el derecho subjetivo. El derecho normativo es lo que nosotros concebiríamos como derecho objetivo hoy en día. Y los terceros analogados, o los demás analogados derivados, son el arte o ciencia del derecho, los tribunales, el proceso, las sentencias justas, etc. Siempre relacionados, obviamente, con la idea de justicia. Y esto es todo por la clase de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes, que las voy a estar dejando abajo en la descripción, y a suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de los videos de este curso de Introducción al Derecho. Sin nada más que decirles, los despido. Hasta la próxima.